¿Por qué razón España es el único país de las potencias grandes, me refiero, que tiene la subyacente por encima de la general? España está haciendo trampa en solitario. Está regulando precios. Y como decía por aquí Che Cabello, no nos veíamos desde el especial de fin de año, así que un placer, como siempre, tenerte por aquí por el canal para charlar estos minutitos sobre macroeconomía y sobre mercados. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Héctor, muy bien, un placer estar con vosotros. Pues hablábamos antes y te comentaba también fuera de micros, luego comentaremos sobre lo que estuvisteis hablando en el Sanedrín de los locos de Wall Street, donde yo tengo mi sección que hablo de las noticias más relevantes en el aspecto económico y lo que impacta en los mercados. Luego vamos a ir a esa pequeñita parte por ahí, pero hoy hemos tenido, y además lo he anunciado a través de mis redes sociales, la publicación del dato de inflación en España. La general está en el 5,9% después del 5,7% del mes anterior y la subyacente sube al 7,5%. Se confirma ese dato preliminar que había. Para la gente que le cueste entenderlo y además que había mucha gente que me preguntaba y digo, pues mira, luego lo vamos a hablar en mi canal de Twitch. ¿Por qué razón España es el único país de las potencias grandes, me refiero, que tiene la subyacente por encima de la general? Y si esta tendencia va a seguir al alza o cómo lo ves, ¿no? El dato de inflación este que hemos tenido aquí en España. Bueno, lo primero es decirte que no solamente es que España sea el único que tiene la inflación subyacente más alta, es que es una anomalía total. Normalmente, o sea, en el 99% de los casos esto no se produce, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que España está haciendo trampa en solitario. Está regulando precios de energía, está topándolo, que veremos cuándo lo pagamos. Estamos haciendo una bolsa ahí de inflación retardada que nos va a venir posteriormente y estamos pues haciéndonos pues lo que te decía, trampa en el solitario. En realidad esa inflación existe, no ahora porque no se está pagando el precio real, pero sí nos va a venir posteriormente. Yo también soy de esta opinión de que ahora como que estamos, y lo decía el otro día en un análisis que hacía yo en solitario, digo, se está celebrando mucho una situación de desinflación que no es tampoco deflación, ni es vuelta a los niveles del 2%, que es el objetivo al final que tienen los bancos centrales, llevar a los precios al control del 2%. Para esto, viendo las veces que la inflación ha superado el 5%, queda tiempo. La media suele ser de 8 años. Yo no te digo que vaya a ser más o menos. Generalmente son 8 años. Puede ser menos. Pero de ahí a pensar que en año y pico se va a solucionar el problema, ahí me parece que tenemos el error, ¿no? No, pero además es que esto pasa como los niveles de colesterol, Héctor, que te van cambiando el límite, ¿no? Y te lo van Sí, poniendo cada vez, en sí, el sí. caso del colesterol cada vez más pequeño, pues yo me temo que en el caso de la inflación lo van a poner cada vez más alto. Y lo que antes era una inflación normal del 2%, un objetivo del 2%, vamos a normalizar un 5%. Y yo creo que esa va a ser la salida para decir que estamos en la normalidad, ¿no? Cambiar la normalidad y decir que el 5% va a ser la expectativa a futuro durante, como tú dices, bastante tiempo. ¿Tú crees que, por ejemplo, ayer que tuvimos datos de inflación en Estados Unidos, un poco por cocinar todo esto, que no fueron lo tan buenos como se esperaba el consenso de mercado, pero bueno, la tendencia al final sigue, es verdad, del pico ese que se alcanzó el año pasado, pero ¿crees que cuando llegue mayo, junio, los niveles de referencia de Estados Unidos van a ser el 5% o 4 y pico por ciento? ¿Eso es lo que, digamos, el escenario base que podrías manejar? Yo creo que seguimos intentando cuadrar el círculo. Tú fíjate la paradoja que se produjo, ¿no? Y creo que tú lo comentaste en el Sanedrín, ¿no? Que los datos de empleo habían sido lo suficientemente buenos como para decir, ojo, que voy a subir los tipos de interés, ¿no? Entonces, tú fíjate como al final una variable que la interviene, que no la dejas libre, al final lo que hace es que tomes medidas auténticamente paradójicas, ¿no? Porque normalmente las autoridades económicas lo que deberían pretender, digamos, es el bienestar de un país, de una sociedad, ¿no? Donde el desempleo sea lo menor posible, la inflación rebajada, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando ven que el empleo es muy bueno, dicen, no, vamos a subir los tipos de interés. Cuidado, no os descuidéis, que vamos a seguir subiendo los tipos de interés. ¿Por qué? Porque no dejan ajustarse. Y no es ni más ni menos que los tipos de interés, y lo hemos dicho alguna que otra vez, siguen estando en campo negativo. El tipo de interés real.
Tipo de interés real entendido como el tipo de interés menos la inflación. Y eso sigue siendo negativo. Y no negativo, sigue siendo muy negativo. Entonces, eso es otra anomalía. Entonces, intentar llegar a controlar la inflación con tipo de interés negativo a mí se me antoja complicado. Se me antoja complicado. De hecho, se está intentando y cuando no se consigue se amenaza con seguir aumentando, ¿no? Y yo creo que al final lo van a aumentar más. Lo van a aumentar más. No sé si vamos a llegar al nivel de los años 80, pero puede tener toda la pinta del doble dip, ¿no? De volver en un rebote de la inflación, ya sea por temas energéticos, que es muy probable que la energía repunte, ya sea por temas de la apertura de China, que también repunte una demanda que también está ahí embalsada y que puede generar otro repunte de la inflación. Yo creo que tiene toda la pinta de que si realmente no tomamos carta en el asunto con los tipos de interés reales positivos, que no sean negativos, pues la cosa va a continuar para largo. Es decir, vamos a estar mucho tiempo amarillo, no nos vamos a poner nunca colorado, vamos a estar mucho tiempo amarillo, pero no vamos a atajar el problema. Y también te digo, perdona, Sí. y también te Sí, sí, digo, sí, sí, no, es que justo te iba a hacer ahí como un apuntito con el dato que ha salido hoy de venta minoristas, pero sigue y ahora vamos a eso. la esquizofrenia política de tener en cuenta medidas fiscales y monetarias a la vez. Las monetarias teóricamente restrictivas, y de hecho en Estados Unidos bastante restrictivas, pero las fiscales son expansivas. Y en Europa, sobre todo, las fiscales son expansivas, con deuda pública a mansalva, con fondos Next Generation, hinchando la economía a base de fondos y a base de deuda y de déficit público, que es expansivo, es absolutamente a favor de inflación, ¿no? Entonces, el problema es que tenemos dos autoridades, una autoridad local o gubernamental, ¿no? De los estados, que tiene que dar la cara en las elecciones y que por lo tanto no le gusta poner la cara fea, no le gusta decir que va a restringir la economía, etcétera, etcétera, y lo que hace es pumpearla, ¿no? Darle comidita, ¿no? ¿Cómo? Pues con deuda pública, que es lo que él puede hacer, y desde Europa con los fondos. Y por otro lado, los bancos centrales, que se supone que son los más autónomos, los más independientes, los que velan por la inflación, porque la inflación se acerca al 2% como objetivo, y que ellos toman pues esas medidas restrictivas. Pero claro, estamos tomando cosas contradictorias por un lado y por otro, ¿no? Fíjate que haciendo un poquito, recogiendo tus palabras y yéndonos a los datos que además hemos tenido hoy, para que la gente también lo conozca, los datos de ventas minoristas que se esperaban un 1,8% en Estados Unidos en el mes de enero, que es un dato muy fuerte, ya hubiera sido un dato muy fuerte, un 1,8% teniendo en cuenta otros meses de enero en este último lustro, pero ha sido del 3%. ¿Y sabes lo que ha sucedido con la banca de inversión, Che, en cuanto se ha conocido este dato? Han dicho los tipos de interés van a subir todavía más y muchas han movido su techo del 5 al 5,25 al 5,5 o incluso diciendo podemos revisar todavía más ese dato de inflación, ¿no? Ese dato de subida de tipos de interés, de la tasa terminal de tipos. Claro, es que estaban cantando ya demasiado pronto el pivote o la pausa o llamémosle como queramos llamarlo, pero el escenario parece que es más apriete de tuercas por parte de la Reserva Federal teniendo en cuenta que el empleo está muy fuerte todavía, según el último dato de enero, ¿no? Claro, claro. Es lo que te venía diciendo, ¿no? Es que a medidas buenas, o mejor dicho, a lectura de variables buenas de la economía, como puede ser el empleo, como la venta minorista, que todo lo que hace es decir, oye, la economía va muy bien, tal, tal. Ellos lo que dicen, ojo, vamos a subir más los tipos de interés, ¿no? Cuidado que. ¿Pero por qué? Porque no terminan de ponerse en el campo de los tipos de interés reales positivos. Si quieres, mira, te digo un poco lo que yo he estado comentando estos días también con respecto a todo esto, ¿no? Y es que al final el dilema es, porque hay mucha gente que estaba preguntando, pero bueno, igual la recesión se salva, ¿no? Porque el empleo está muy fuerte y hay muchos economistas y el otro día Wall Street Journal publicaba un artículo sobre todo esto, que hay muchos economistas que están diciendo igual no hay ni aterrizaje. Y yo, a mí me parece complicado pensar eso teniendo en cuenta el mayor tensionamiento monetario. Hablo tensionamiento monetario como subidas de tipos acelerada, ¿no? Probablemente desde los años 80 no se veía nada así. Y teniendo en cuenta que la Reserva Federal lo que quiere y lo que ha mostrado Powell siempre muy claramente es
que quiere combatir la inflación de verdad, o bien se combate la inflación de verdad y se acaba con esto, con una recesión económica, como ha pasado otras veces en la historia, o bien, lo que dices tú, aceptan 5% de inflación como pulpo animal de compañía. Es un poco los dos dilemas que habría si quieren quemar de verdad la inflación o si no quieren quemarla de verdad y reducir deuda con esa inflación alta o no. Ahí yo creo que está el doble debate, ¿no? Sí, sí, está la otra parte, ¿no? Y es la parte de los mercados. Tú fíjate, esto es una reflexión personal que yo hago y no sé cuánto de certera es, ¿no? Pero tú fíjate que los mercados cada vez tenemos mejor información, cada vez la información es más rápida, cada vez la información está al alcance de cualquiera. ¿Esto qué quiere decir? Que la reacción que tiene el mercado a las noticias, tanto positivas como negativas, es muy rápida. ¿Qué ocurrió en la pandemia? En la pandemia ocurrió una debacle, pero la recuperación de la pandemia fue la más rápida de la historia. Y a eso es a lo que me refiero, ¿no? Que los mercados ya se han dado cuenta que cuando recuperemos vamos a recuperar muy rápido. ¿Por qué? Porque es como que todo el mundo ya está al loro y diciendo, ojo, que la bolsa se recupera muy rápido y nadie se lo quiere perder. ¿Eso qué implica? Pues que no dejemos que casi que caiga, ¿sabes? Y en cuanto hay una medida que medio te indica que la inflación está controlada, aunque todavía realmente no lo esté, el mercado rebota, ¿sabes? Y es Sí. un poco por eso, ¿no? Porque se acuerdan del rebote de la pandemia, que fue tan rápido que dice, no me lo vuelvo a querer perder, ¿no? Y después, por otro lado, tú estabas diciendo, estás hablando de empleo, estás hablando de las ventas minoristas, pero tendrás por ahí seguro el gráfico del mercado inmobiliario en Estados Unidos. Da Sí. miedo, Sí, 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 da sí. miedo. Si te das cuenta, y te hablo de memoria, yo creo que cuando estaban en la burbuja del 2007, estaba a un nivel que ahora mismo estamos duplicados. Duplicados. Es decir, Sí, estamos en sí, un sí, sí, nivel sí. Duplicados de de, precios de los inmuebles, te refieres, ¿no? efectivamente, efectivamente, del nivel del 2007, que ya estaba en una burbuja, ¿no? A partir de la cual se creó la crisis de 2008 y tal. Ahora mismo estamos en duplicado. Tuvo su pequeño bajón, pero rápidamente, pum, y estamos otra vez en el orden del doble. Claro, esto unido a la alza de los tipos de interés, yo no veo aterrizaje suave. Cuando todo se ponga. Pero también, ¿qué ocurre? Y también fue una cosa, ahora que me estoy acordando, que comentamos en el Sanedrín, porque tú pusiste un gráfico en el que decías que por primera vez había bajado la creación de masa monetaria, ¿no? Sí, sí, eso Creo recordar. en uno de los andenirines anteriores, sí. Sí, que Eso es. estaban en negativo, sí, que había pasado a crecimiento negativo. Bueno, sí que había decrecido, ¿no? Sí, pero claro, pero eso es una variable stock, ¿no? Que la masa Sí, monetaria, o sea, flujo, perdón, pero el stock, es decir, la bolsa de liquidez que queda todavía embalsada, es que, gigante, que es gigante. es gigante, es lo que está permitiendo que el consumo siga tirando como está tirando, de una forma espectacular. No se para. Están hablando, ¿no? Del movimiento Carpe Diem, ¿no? Que es que la gente se está gastando el dinero en ocio. Y Sí, en ocio no se escatima, en ocio no sí, se sí, está sí. escatimando. ¿Qué quiere decir? Pues que los precios del ocio pues, seguirán para arriba, porque la gente tiene ahorrado, tiene embolsado y tiene necesidad de ocio por el motivo que sea, ¿no? Por el encierro, por un cambio de enfocar la vida de otra manera o como tú quieras llamarle, pero la gente está gastando mucho en esas actividades. ¿Por qué ocurre? Porque esa actividad va a tener unos precios al alza, pues, va a continuar porque tenemos o tiene la sociedad ese dinero ahorrado de esas inmensas, digamos, creaciones de masa monetaria que se han producido en los años de la pandemia. Mira, a colación de esto que dices, cierto completamente todo el tema de la masa monetaria, además hay que tener en cuenta otra cosa, que es que la velocidad del dinero en los últimos datos ha subido. También, que esto te va indicando con esto también que estás diciendo. Y sobre que el gasto va más orientado a eso, al consumo de ocio. Hoy precisamente con los datos de ventas minoristas, fíjate, más 17,5% de aumento de ventas minoristas de grandes almacenes. La siguiente partida de más aumento
que es el 7,2%, es en restaurantes. O sea, fíjate, es que va al hilo de lo que estás diciendo. La gente está yendo a comprar a los grandes almacenes, que ahí se compra de todo, básicamente, y a los restaurantes es la siguiente gran partida. Estamos hablando de Estados Unidos, ¿eh? Que aquí si nos vamos a España ya el gasto en restaurantes seguramente estamos todavía por encima, por nuestra cultura y si te vas a la calle lo ves. Vamos, es que no hace falta ser muy ducho en esto para darse cuenta, ¿no? Pero es Claro. cierto todo eso. Pero mi dilema con esto que dices, y es que estoy muy de acuerdo con lo que comentas, es que no es que no vaya a haber recesión, es que quizá el chicle se va ya estirando cada vez más, con lo cual eso termina siendo peligroso. Si es que el mercado de bonos lo que te está descontando es eso. Es una desaceleración de la economía. Y yo digo, y a lo mejor el primer semestre es fuerte de la economía de Estados Unidos, evidentemente. Es que el mercado sigue fuerte. Y ahora mismo pierde un trabajo un estadounidense y encuentra otro muy rápido. Se absorbe muy rápidamente. Entonces, revertir eso quiere decir... No lo sé, ahora me corriges tú y me das tu visión, por supuesto, pero revertir eso, o para revertir eso más bien, necesitas que haya empresas que les afecte esa subida de tipos y que una tasa terminal del 5,5 o 6, veremos, que a lo mejor llegamos al 6, les afecte y muchas tengan que cerrar, ¿no? O reconvertirse o ajustar aún más plantillas porque tienen mucha deuda y asumir nuevas emisiones a un 6%, pues es en algunos casos insostenibles. Ahí yo creo que es donde está el quid de la cuestión, no sé cómo lo ves. Sí, 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 sí. De hecho, esa bolsa de dinero que ahora mismo se está utilizando en gran parte en el aspecto del ocio y tal, no está yendo a otras empresas. Si la creación de masa monetaria se ha parado o incluso en negativa porque están recomprando, ¿vale? Al final el dinero que hay es el que hay. Es decir, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que todo el aumento que haya de determinados bienes y servicios no lo va a haber en otras industrias. Y esas otras industrias van a pasarlo mal, va a haber desempleo, va a generar una pequeña recesión en esa parte de la industria que al final se extiende a toda, ¿no? A toda la industria. Por eso la inflación, cuando no hay creación de masa monetaria, es complicado que se produzca. ¿Por qué? Pues porque tú dices, no, hay un shock de oferta y de pronto te viene, no sé, el petróleo que se te encarece, ¿no? Bueno, pues si tú no tienes más dinero, tú lo que tienes que hacer es decir, bueno, pues yo compro, si quiero seguir comprando petróleo, aparte que compraré un poquito menos, pero si quiero seguir comprando petróleo, tendré que dejar de comprar otros bienes y otros servicios, porque yo lo que tengo es lo que tengo. Y entonces la inflación al final no sube, no sube. Claro, claro, O claro. sube un poco de shock, pero no sube. El problema es cuando esa creación de masa monetaria me permite pagar el petróleo más caro y seguir comprando el resto de bienes y servicios. Y eso es lo que al final después le llega a la segunda ronda, porque todos esos bienes y servicios suben, esos son input de los nuevos servicios y bienes que se produzcan en el futuro, y por lo tanto es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? El ciclo en este caso vicioso, ¿no? de la inflación, ¿no? Oye, quiero ir antes de que te vayas a un par de preguntitas que nos dejan para que abordes. Y fíjate, la pregunta que nos dejaba Jokama44, Che, dice: cada vez es muy posible una crisis de deuda, solo es cuestión de tiempo. ¿Qué opináis? ¿Crees que, bueno, este es el gran tema de discusión en el mundo económico, de la deuda pública y si la siguiente gran crisis será la de deuda pública y no la de deuda privada que hubo con las hipotecas en el 2007-2008 y si la siguiente gran crisis financiera viene derivada de la deuda pública? Yo ya me he mojado muchas veces que creo que por ahí, que sí, que si nada se revierte va a ser la gran crisis. ¿Tú qué opinas de esto? Lo- sí, sí, estoy muy de acuerdo. Y es relativamente fácil de explicar, ¿no? O sea, el gran diferencial entre esta crisis y el crisis de 2008 es el nivel de deuda de los países. Nosotros abordamos una crisis de 2008, me refiero a España, con un 36% de deuda pública, que ahora nos parece una cosa espectacular. Ahora estamos en 130 o por ahí, ¿no? Ahora lo Y firmaríamos, que, vamos. Lo firmaríamos. bueno, por favor. Y 130 y gracias a la inflación, que nos va descontando deuda con respecto al PIB, ¿no? Pero estamos en una situación primero, que no podemos seguir pensando que la deuda pública nos va a salvar, porque no tenemos ya más resortes, no tenemos más deuda pública que... Bueno, podemos llegar a la deuda pública de Japón, ¿no? Pero bueno, eh, y, No me y yo creo extrañaría, que ¿eh? sí. Y yo creo que sí, pero bueno, pero de todas maneras que se siguen dando paradojas
que a países como Italia pues le sigan comprando los bonos a un tipo relativamente barato, ¿no? La verdad es que el mercado está muy, muy, muy raro, muy complicado, porque no parece como que no es consciente, ¿no? No es consciente de cómo estamos, ¿no? Y siguen financiándose países pues, a tipos relativamente pequeños, ¿no? Como puede ser, te repito, Italia en este caso, ¿no? Sí. O incluso Grecia o la misma España. Pues no tiene sentido, no tiene sentido. Y yo creo que eso al final es una burbuja que va a ser la próxima, claro. Claro, el tema es que mucha gente dice, no, en poco tiempo y tal. Yo digo, aquí el chicle sí que se tiene para alargarse mucho más y lo hemos visto con Japón, ¿no? Yo creo que será la gran del siglo XXI, esa va a ser, más allá de la del 2008. Pero, claro, el timing no lo sabemos, pero que va a No. aparecer, que puede aparecer dentro de 30 o 40 años, pues puede ser. Que puede aparecer antes también, pero depende, ¿no? De muchas cosas y de las grietas del sistema financiero. Ya esto yo creo que da para otro programa que podemos abordar otro día tranquilamente, ¿no? Antes me quiero ir a alguna otra pregunta. Mira, Pablo decía que te preguntara, dice, pregúntale a Che Cabello si tiene a bien por el futuro del euro y de la deuda pública de los países periféricos. Es un poco relacionado con lo que estamos diciendo, que es insostenible, que lo sabemos todos. Dice, pero ¿lograrán mantener el equilibrio? Dice, ¿lo lograrán mantener el equilibrio ni que sea a medio plazo? Es un poco lo que estamos debatiendo. ¿Tú cómo lo ves? Vamos a ver, yo lo que veo es que los políticos hacen filigranas para decirlo una cosa y la contraria, ¿no? Y ya lo dijeron, que iban a ser estrictos con los países, con la deuda de los países y para que no haya deterioro de las finanzas estatales, pero a la vez que van a hacer lo suficiente como para que no se rompa el euro. Esas dos cosas son contradictorias, porque tú le estás asegurando a los países que se desvíen para que puedan seguir haciendo lo que quieran, porque como lo hizo Draghi una vez, ¿no? Y nos salvó a todos, ¿no? Sobre todo a todo el sur de Europa, nos salvó diciendo, y haré todo lo que sea necesario. ¿Eso qué significa? Que si tú vas a hacer todo lo que sea necesario, yo no tengo que hacer cosas necesariamente. Es que parece un juego de Sí, palabras, sí, sí. pero es así, Pero ¿no? es Es así. que cuando a ti Es te así. quitan la responsabilidad porque el Banco Central Europeo va a hacerlo por ti, pues tú al final pues no lo haces. Y se da la paradoja de que los bancos centrales y Europa te ayuda para que tú hagas una transición lo más suave posible y tú utilizas esa ayuda para no hacer la transición. Y entonces seguimos manteniendo la situación de un euro inestable, un euro en el que solo la compra por parte, claro, tú fíjate, no se podía monetizar deuda. Hace nada no se podía monetizar deuda. Ya se está monetizando deuda. Estamos en un cambio de paradigma continuo. Ahora mismo, hace unos años, tú le dices, no, es que estamos monetizando deuda. Perdona, si eso está puesto, ¿no? Sobre negro Sí. sobre blanco, no se puede monetizar deuda. Lo mismo que había unos controles de deuda, unos controles de déficit, unos parámetros que no se podían pasar. Algunos países se lo pasaron, claro, cuando se lo pasó a Alemania, pues no pasó nada, pero no lo pasamos nosotros. Entonces estamos en un juego más político que otra cosa, ¿no? Claro, todo esto al final va en detrimento del euro, ¿eh? Ojo, al final nada es gratis en economía, nada es gratis. Lo mismo que ahora con la inflación estamos pagando cómo salimos de la pandemia, pues el euro va a sufrir todos estos movimientos políticos si no somos capaces de ir todos a una, pero es complicado, te lo digo por lo mismo, porque tú al final lo que estás intentando es disciplinar gobiernos nacionales, ¿vale? Mm. Disciplinar gobiernos nacionales en políticas económicas que son antipáticas. Es que tenemos la mala suerte que la economía es así, es antipática, ¿no? Es que cuando tú vas al médico, es como cuando tú vas al médico, ¿no? Y el médico te dice, no, mira, es que te tienes que operar, ¿no? O te tienes... ¿Cuál es el médico bueno? El que te dice que no, no te preocupes, no te preocupes, o el que te dice, oye, chico, que te tienes que operar, que tienes que tomar esto y que lo vas a pasar mal durante dos meses porque hay que curarte, ¿sabes? Total, Pues total, sí, 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 sí. con la economía pasa lo mismo. Pues yo creo que vamos a tener muchas cosas de las que hablar los próximos meses. Eso desde luego, por cierto, que dejaban preguntas aquí de las CBDCs Jokama 44 y tal. Esto lo hablamos en otro programa, si queréis. Hacemos un monográfico de CBDCs. También Ismael Santiago, que le gusta mucho hablar de este tema. Un día hacemos un Y me dan debate terror. y... A mí me dan Sí. terror.
Vamos, esto lo hemos hablado muchas veces y totalmente. Vamos a ver qué control quieren hacer sobre el ciudadano con las CBDCs, etcétera, ¿no? Ahí pues hay peligros, eso desde luego. Che, no te quiero entretener mucho más, que sé que tienes cosas que hacer. Otro día charlamos en un segundo fascículo, ¿no? En una segunda parte. Claro, claro que sí. Y comentamos como Perfecto. siempre todo, que siempre, vamos, lo paso muy bien hablando contigo y charlando sobre economía. Igualmente, igualmente, Héctor. Pues un abrazo, nos vemos pronto. Venga, hasta luego. Hasta luego.